El muro de Berlín. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, las potencias vencedoras y sus aliados, Estados Unidos, Unión Soviética y Gran Bretaña, se reunieron en la Conferencia de Potsdam para resolver los tratados de paz. Una de las cuestiones más complejas a tratar fue qué hacer con Alemania para evitar que volviera a tener un papel protagonista en la esfera internacional. Es por ello que se decidió ocuparla militarmente y dividirla en 4 zonas. Francia entró en el acuerdo más tarde, una para cada nación. La capital, Berlín, la cual pertenecía a la zona soviética, quedaría dividida igualmente en 4 zonas. Los soviéticos comenzaron a imponer su ideología comunista en su zona de influencia. Las otras naciones, ante el temor de que este pensamiento se extendiera por toda Europa, unificaron sus territorios, creando en 1948 un Estado federal alemán y un sistema político y económico basado en el capitalismo. Ante este hecho, la Unión Soviética responde cerrando todas las fronteras de la capital, que, como decíamos antes, se encontraba en su territorio. Este acontecimiento es conocido como el bloqueo de Berlín. La crisis acelera el proceso de división de Alemania en 2 estados, la República Federal Alemana por parte de la zona occidental, el 23 de mayo de 1949, y la República Democrática Alemana por parte de los soviéticos el 7 de octubre de ese mismo año. Surge así una confrontación de ideologías que termina por romper definitivamente las relaciones entre los antiguos aliados y dividir al mundo en 2 bloques ideológicos, capitalismo contra comunismo. Con ello se dará paso a lo que se conoce como Guerra Fría hasta 1989. La construcción del muro. Las diferentes condiciones de vida entre la zona occidental y oriental hicieron que entre 1949 y 1961 cerca de 2 millones de berlineses emigraran a la República Federal Alemana, entre ellos intelectuales y científicos, hecho que el dirigente soviético, Nikita Khrushchev, no estaba dispuesto a aceptar. Así, para evitar que más personas huyeran de la parte oriental y con la excusa de evitar cualquier ataque del bando occidental, ordenó construir un muro a lo largo de toda la frontera, quedando la ciudad completamente dividida el 13 de agosto de 1961. En total se construyeron 155 kilómetros de muro de diferentes materiales y con una altura de 3,6 metros. En algunas zonas se levantó con hormigón armado y en las partes que no se construyó, sobre todo la zona exterior de la ciudad, se instalaron hasta 127 kilómetros de vallas eléctricas o alambres de espino con alarma. Así también se hicieron 302 torres de vigilancia, 20 búnkers, 105 kilómetros de fosas antivehículos, 124 kilómetros de caminos de patrullaje, 860.000 minas y 259 zonas de vigilancia canina. Igualmente, existían 14 pasos fronterizos y se dispusieron 14.000 soldados con el objetivo de vigilar y evitar que cualquier persona cruzara. Para ello, en algunas ocasiones, se disparaba a matar. A pesar de tal fortaleza, 5.075 personas lograron huir, de las cuales 574 eran soldados fronterizos. Los medios utilizados para la huida eran muy dispares, había quienes simplemente lo escalaban, otros empotraban camiones, se escondían en los bajos de los coches, se disfrazaban de oficiales e incluso construían túneles, hasta 57 lo hicieron por este método. Desgraciadamente, no todos lo lograban, murieron hasta 217 personas, entre ellas soldados, unas 3.221 fueron arrestadas y cerca de 60.000 fueron sentenciadas por intentar hacerlo. Las consecuencias que la construcción del muro tuvo para la población fueron diversas, entre ellas podemos decir que se vulneraron derechos individuales como la libertad y la dignidad de las personas. Miles de familias y amigos quedaron separados y condenados a no tener contacto y los medios de transporte se interrumpieron, quedaron recluidos en su propia tierra. La caída del muro.
debido a las masivas huidas que realizaban los ciudadanos a través de los países aliados al bando comunista, y a la insistente demanda de la población a poder salir al exterior, el gobierno tenía en trámite un proyecto de ley que permitiría expedir permisos de salida con un máximo de 30 días y bajo estrictos requisitos a quienes lo solicitaran, reservándose para un futuro el derecho a viajar sin ninguna condición o restricción. El 9 de noviembre de 1989 se convocó una rueda de prensa por parte del portavoz del gobierno del bando comunista, Hunter Schabowski. Durante la misma, uno de los periodistas preguntó cuándo entraba en vigor dicha regulación. Debido a un error de comunicación, el portavoz aseguró que se podía salir del territorio sin ninguna condición y que aquella norma entraba en vigor en el acto. Inmediatamente miles de personas se concentraron en los pasos fronterizos para cruzar al otro lado. Los soldados encargados del control de dichos pasos no sabían qué hacer, el desconcierto era generalizado. Finalmente, ante la imposibilidad de controlar a la población, abrieron las fronteras, cruzaron cerca de 20.000 personas. Tras 28 años de existencia, el muro de la vergüenza cayó, y con él, el comunismo. ¿Existen muros como el de Berlín actualmente? Aunque la historia debe servirnos para que tomemos conciencia de los errores del pasado, existen ocasiones en las que lamentablemente todo se vuelve a repetir. Actualmente existen 17 muros en todo el mundo y la intención y los motivos con los que se construyen son muy variados, desde conflictos políticos hasta control migratorio. Se estima que hay construidos unos 7.500 kilómetros y en un futuro se espera que esta cifra alcance los 18.000. Algunos de estos muros son: el que separa a Israel de Palestina, uno de los más conocidos, el que separa la frontera de México y Estados Unidos, la de Melilla y Marruecos, entre Arabia Saudí e Irak, Botsuana y Zimbabue, la Gran Muralla de Marruecos. Otros los podemos encontrar en Bagdad, en Italia, en Brasil, incluso en uno de los países más desarrollados, Estados Unidos.